Sí, lo que decía recién respecto al tema de los derechos naturales era, en realidad, producto de lo que es este movimiento que está fundado en el principio de la razón como herramienta para el conocimiento. eh, se procura fundamentar la idea de la existencia de una serie de derechos que tienen que ver con una idea de que el individuo, por definición, y desde el momento mismo de su nacimiento, es portador de esos derechos, ¿no? Esa es un poco la noción que está planteada acá, ¿no? Y que esencialmente o básicamente, cuando se habla de los derechos naturales, hay tres que están claramente planteados: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad en realidad está planteado como un derecho fundado racional y políticamente, en la medida que, vuelvo a decir, ¿no? Son movimientos que tienen que ver con un movimiento político de la burguesía, que viene a cuestionar un orden fundado en términos de una estructura de tipo estamental, como marcaba al principio, y donde, bueno, elaborar una doctrina que tenga que ver con la defensa de los derechos individuales fundada en argumentos racionales es una manera de barrer, no solamente con una estructura de tipo estamental, sino además con una estructura teórica que le da sustento, digamos, ¿no? Y en contraposición a eso, entonces aparece esta idea de una doctrina de derechos, en la cual los tres derechos centrales tienen que ver, como decía recién, con el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, ¿no? Es decir, lo que se está elaborando acá es una doctrina que tiene que ver con la doctrina del resguardo de los derechos individuales, ¿no? Y lo que se va a tratar acá es de pensar un papel del Estado en defensa, ¿no? Y de reaseguro y de garantía de las condiciones para poder ejercer esos derechos individuales, ¿no? Gracias. Profe, tengo una duda. Sí. Sí, ¿por qué la construcción histórica implica hablar sobre una construcción artificial y no natural? No me quedó claro eso. Bueno, porque, a ver, un volcán es una construcción natural, un volcán es natural, ¿no? El Estado no es un volcán, ¿no? Siempre uno pone ejemplos así, perdón por lo gráfico, pero si la idea es, cuando hay construcciones históricas, un proceso histórico implica un proceso en el cual, entre otras cosas, hay una confrontación de intereses desde lo material, desde lo simbólico, ¿sí? Y la construcción del Estado supone una construcción que se da en un contexto histórico en el cual hay una cantidad de actores que tienen intereses simbólicos y materiales en esa construcción de una autoridad estatal y una cantidad de actores, por ejemplo la Iglesia, que desarrolla una cantidad de estrategias que suponen una resistencia a lo que puede ser una autoridad estatal que pueda estar emancipada de la tutela política e ideológica de la Iglesia, ¿sí? Por eso yo decía acá esta idea que este, el Estado, cualquier forma de organización política, no es como un volcán que dice, bueno, el volcán emerge, surge de manera natural, no. Estas son construcciones históricas y son producto de la confrontación entre los hombres, o entre actores, o entre diferentes grupos sociales, ¿no? Y el resultado emergente de esa confrontación da lugar a la inauguración de algún periodo histórico que supone que hay una cierta forma de organización de las relaciones de poder en ese momento, ¿no? Por eso yo hacía referencia a esta idea de pensar al Estado como, en el Estado es como una especie de metáfora que da cuenta de cómo se construye en un momento histórico determinado el orden político, ¿no? Y por eso hacía esta idea, hablaba de lo natural y lo artificial. Digo, un volcán es algo artificial, digamos. Es algo, perdón, algo natural, ¿sí? Una organización política no. Cualquier fenómeno de la naturaleza no es un producto histórico, ¿no? De un volcán, un terremoto, lo que sea, digo, no son productos históricos, ¿no? Por eso yo hacía esta distinción. Gracias. No, de nada. Bueno, yo lo que les marcaba recién era esta idea que todo este movimiento, que tiene fundamentos y antecedentes que tienen que ver con lo que es el movimiento de la Ilustración, antecedentes que tienen que ver con toda una teoría desde el constitucionalismo que ensalza la idea de la división de poderes, todo un desarrollo en el terreno jurídico que da lugar y fundamenta racionalmente la teoría de los derechos naturales, ¿no es cierto? Tiene un correlato en el terreno político, en la medida que la construcción del Estado liberal, bueno, volvemos a este tema, ¿no? No es un producto natural, sino que es un producto de diferentes revoluciones políticas, ¿no? Y así emergen diferentes sucesos de relevancia. Bueno, uno es, por ejemplo, la revolución de 1688 en Inglaterra, ¿no es cierto? Hecho de gran relevancia política, en la medida que, producto de la revolución de 1688,
se construye, se crea el parlamentarismo o emerge la forma parlamentaria de gobierno, partiendo de la idea de un monarca controlado por la institución parlamentaria, ¿sí? Y que además después da lugar a otros hechos de gran relevancia política. Por ejemplo, bastante tiempo después, la reforma electoral en 1832, una reforma electoral que amplía el derecho de sufragio de manera bastante limitada todavía a la burguesía, y en 1918, donde finalmente Gran Bretaña digamos, amplía el derecho de sufragio y se establece el carácter universal del mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, Inglaterra va a ser una cuna de grandes revoluciones, ¿no? La revolución de 1688, aquella de 1832 que establece el derecho de sufragio, todavía limitado a la burguesía, y la de 1918, en la cual se establece el sufragio, el carácter universal del sufragio, ¿no? Estos son como grandes momentos, digamos, en el caso particular de Gran Bretaña. Sin dejar de mencionar, por supuesto, lo que es el caso de las revoluciones industriales también, ¿no? Que este es otro hecho político no menor, digamos, ¿no? Esta es la famosa reforma política de 1832, en fin. Y acá, digo, podríamos mencionar también las dos grandes revoluciones industriales, también consideradas como revoluciones burguesas, ¿no? La industrial de 1780 a 1830 y la segunda entre más o menos 1870 hasta 1910, digamos, ¿no? Acá estamos hablando de primera y segunda revolución industrial, ¿no? Estos son obviamente hechos políticos que van a ser cambios fundamentales, digamos, ¿no? En la medida que todos estos movimientos tienen consecuencias en términos políticos, tienen consecuencias en términos sociales, ¿no es cierto? Muy bien. Yo les diría que es un primer epicentro de lo que es la instauración del Estado liberal, ¿no es cierto? El otro centro será Estados Unidos. Estados Unidos en 1776, bueno, tiene un proceso que lleva a lo que es su independencia política y a la creación de un Estado nacional, y producto de ello Estados Unidos elabora una constitución que después irá teniendo sucesivas modificaciones y enmiendas que establece un marco general para la elaboración de lo que es los derechos fundamentales del hombre, ¿sí? Y después, bueno, por supuesto, sin olvidar lo que fue la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Bueno, yo les decía cuando empezaba que el Estado no era una construcción natural, sino que era una construcción artificial, y que era una construcción artificial a partir de procesos de lucha, conflicto político y social. Bueno, acá tiene un ejemplo en el cual las revoluciones políticas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, no fueron revoluciones pacíficas. En algunos casos dieron lugar a soluciones más bien de compromiso, pero en otros fueron producto de cambios que se dieron de manera radical y de manera, en muchos casos, violenta, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, lo que encontramos acá son procesos en los cuales las revoluciones burguesas llegaron de manera más tardía, como se dio en el caso de Alemania, donde en realidad lo que existió fue más bien algo que alguna literatura le llama revoluciones desde arriba, ¿no? O revolución pasiva, como decía un autor, Antonio Gramsci, en el cual no hay una revolución política encabezada por un actor revolucionario, sino que el proceso de cambio y de reforma y revolución es un proceso que resulta de el propio impulso que el Estado le da, ¿no? Y que es el Estado el que transforma a la sociedad civil, y no como pasó en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos, que los cambios en la sociedad civil dieron lugar a la transformación del Estado, ¿no? Como se suele decir popularmente, el caso de Francia, Inglaterra y de Estados Unidos fueron casos de revoluciones desde abajo. El caso de Alemania y de otros países que se construyen tardíamente como estados nacionales fue un fenómeno de revoluciones desde arriba, o revoluciones que son producto de transformaciones que son llevadas a cabo desde el propio aparato del Estado, donde el Estado transforma a la sociedad y no la sociedad transforma al Estado, como pasa en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos como tal, ¿no? Bueno, este es un elemento que me parece importante destacar acá y marcar acá. Bueno, por supuesto que el resultado de esto, ¿qué es? Bueno, un modelo de organización y de ejercicio del
poder, ¿no es cierto? Y que ese modelo de ejercicio del poder te da una cantidad de expresiones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo es la organización del Estado, ¿sí? Por ejemplo, cómo se plantea el problema de la idea de la justicia, qué relación hay con la cultura, con la economía, con la sociedad, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el tema del Estado. Es decir, cómo se piensa la organización del Estado dentro de lo que es el modelo liberal? Lo primero que me parece importante marcar, y esto se van a acordar con Schmitt, es el tema del Parlamento. Es decir, el Estado liberal, o el también llamado Estado de Derecho, Estado liberal de Derecho, tiene un pilar fundamental de la organización del Estado, que es el Parlamento. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque el Parlamento es, por excelencia, el órgano para la deliberación política. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Schmitt criticaba al Parlamento? Y yo le decía que, bueno, lo que él criticaba era no solamente al Parlamento, sino el principio, digamos, sobre el cual se realizaba el Parlamento, que era el de la deliberación política, que hablaba de esta idea de la clase discutidora y demás, ¿no? Bueno, justamente la construcción del Estado liberal tiene un pilar fundamental en la institución parlamentaria, en la medida que la institución parlamentaria aparece como el ámbito de desarrollo por excelencia de la deliberación política. ¿Sí? Pero como estamos frente a sociedades en las cuales la participación política es una participación muy, yo les diría, muy limitada, bueno, en realidad la deliberación política está pensada no para resolver conflictos de intereses, sino para resolver diferencias de opinión, ¿no? Acá se parte de que, bueno, en la concepción liberal de la política, lo que hay es un conflicto que en realidad tiene que ver con diferencias de opinión entre diferentes sectores, ¿no? Y que las diferencias de opinión se pueden, de alguna manera, saldar a partir de un proceso de debate, de deliberación pública y de deliberación racional, que pueda dar lugar a tomar diferentes tipos de decisiones políticas, ¿no? Es decir, se entiende acá, o se parte de la idea de que en realidad no existe conflicto de intereses, sino diferencias de opinión que pueden ser fáciles de subsanar en un contexto de una deliberación pública, digamos. ¿Quiénes son los actores fundamentales en este caso en el Parlamento? Los diputados, ¿no? Si bien se mantiene, cuando ustedes ven en muchos países que todavía tienen esa forma de elección bicameral, el nuestro, por ejemplo, pero sobre todo aquellos que son de tipo parlamentarios, ellos mantienen un esquema de tipo bicameral. ¿Por qué? Porque la bicameralidad en realidad obedece a diferentes criterios de representación, ¿no? La idea es que la Cámara Alta, lo que nosotros le llamaremos acá nuestro Senado, por ejemplo, representa más bien a los sectores tradicionales de la sociedad. Y la Cámara que verdaderamente representa al pueblo es la Cámara, la que se llama la Cámara Baja, de representantes, de diputados, ¿sí? Y donde aparece la idea del diputado como representante no de un grupo, sino del pueblo entero, ¿no? Es decir, la idea es de la bicameralidad que aparece en muchos países, que todavía subsiste, está pensada en esos términos. La idea que, bueno, hay dos cámaras, porque en realidad las cámaras dan cuenta de diferentes tipos y modalidades de representación política, en este caso, ¿no? O de distintos principios de representación política. La representación tradicional y la representación del pueblo. Y el diputado entonces es un diputado que, como tal, no es un representante únicamente eh, de un grupo, sino del pueblo entero como tal. De todas maneras, un aspecto importante a marcar acá es que todavía estamos hablando de una etapa en la cual el sufragio limitado, y eso sufragio limitado a las clases que podríamos llamar propietarias, ¿sí? Es decir, todavía las clases que podemos llamar clases no propietarias no tienen derecho de acceso, ¿no? Es decir, aparece ahí yo le diría, un elemento, y por eso se suele hablar de sufragio censitario, de límite o como restricción para el ejercicio de el derecho de sufragio, en la medida en que, bueno, hay una condición que tiene que ver con la condición de propietario para poder ejercer el mismo, ¿no? Y entonces acá lo que se plantea en realidad es un modelo de ejercicio del cual la institución parlamentaria es una institución representativa, pero es representativa de alguna parte muy limitada de ese pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se ve representado es el conjunto de las clases propietarias, digo, aquellos que son propietarios porque disponen de la propiedad rural, porque son propietarios que desarrollan una actividad industrial, comercial, financiera, etcétera, etcétera, ¿no?
Es decir, hay toda una etapa, podríamos decir, de desarrollo de la organización de Estado que se funda también sobre un principio que tiene que ver con el principio de un poder, de un sufragio más bien acotado o limitado como tal, ¿no? Y el otro aspecto que es interesante, lamentablemente por razones de tiempo no lo vamos a llegar a ver acá, ni en el cuatrimestre anterior ni en por lo menos vamos a plantear que, bueno, que sobre todo cuando se produce la primera reforma electoral allá por 1830, aparecen las primeras formas de organización partidaria, ¿no? Que alguna literatura lo reflejan algo que podemos llamar los partidos de notables o de élites, ¿sí? Esta idea que, bueno, en un contexto donde la política se desarrolla de manera más, llamémosle, limitada, y el ejercicio de los derechos políticos es todavía limitado, bueno, emergen organizaciones políticas en las cuales, bueno, lo que se da de hecho es una competencia entre esas élites políticas alrededor de pequeñas organizaciones partidarias que en la mayor parte de los casos funcionan en un momento que es el momento electoral, ¿sí? Que en general no suele funcionar más allá de lo que es el contexto de la competencia electoral como tal. Como son partidos que se organizan en función de alianzas entre personalidades, en general las organizaciones políticas que emergen suelen ser bastante débiles en el tiempo, porque están supeditadas a la permanencia o no de esos acuerdos entre caballeros, notables o élites políticas, ¿no? Cuando ese acuerdo cesa como tal, es probable que la organización emergente desaparezca, digamos, ¿sí? Cuando uno habla acá de partidos de notables, estamos hablando de esos primeros partidos que surgen en las primeras décadas del siglo XIX, que son más bien, como pasó en América Latina, por ejemplo, durante buena parte, que era esa puja entre liberales y conservadores, pero en realidad era una puja entre diferentes sectores de la élite política, ¿no? Es decir, son partidos que surgen en un contexto que es previo a lo que es el desarrollo del sufragio universal como tal, ¿no? Todavía estamos hablando de la aparición de partidos que se dan en un contexto de un derecho más bien limitado de ejercicio de sufragio y un sufragio limitado al conjunto de las clases propietarias y donde, bueno, la política supone una política de competencia entre quienes son miembros de esas clases propietarias, digamos, ¿no? Y que organizan este tipo de agrupamientos políticos con toda la precariedad que todavía va a tener durante buena parte del siglo XIX, incluso primeras décadas del siglo XX. Bueno, yo les diría que es un elemento importante, es decir, dos cosas que son importantes para marcar, entonces la idea de el Estado que se funda en la institución parlamentaria como base del Estado liberal de derecho, y en segundo lugar, un modelo podríamos decir, interacción parlamentaria que opera sobre la base de una competencia entre partidos, que en definitiva esos partidos son la expresión política del conjunto de las clases propietarias, dentro de un contexto en el cual el sufragio aparece como herramienta solamente limitada al conjunto de las clases propietarias. Bueno, el fenómeno de la presión por el sufragio universal será algo que empezará a darse, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo a partir de 1870, 1880, que es lo que para algunos da inicio a lo que denominan, como hacía Huntington, un autor americano, la primera oleada de democratización, digamos, ¿no? Pero eso es algo bastante posterior a este momento que data de lo que es la dinámica política entre el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, por lo menos, ¿no? Ese yo les diría que es un primer elemento importante como para marcar, ¿no? El otro tiene que ver con lo que es el tema de la justicia, ¿sí? Y ahí yo les diría, varios elementos que son importantes a marcar, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea que se plantea es que, bueno, la base sobre la cual se organiza el Estado de Derecho, y justamente por eso se habla del Estado de Derecho, es el tema de la importancia de la ley, ¿sí? Y acá, digamos, la autoridad de la ley viene a, de alguna manera, sustituir la autoridad del soberano. Ustedes van a encontrar literatura, sobre todo un autor como Norberto Bobbio, que habla de cómo la transición del Estado absolutista al Estado liberal supone un cambio en cuanto al gobierno también, ¿no? Mientras el Estado absolutista se piensa más sobre la idea de un gobierno de hombres, la transición al Estado liberal implica transitar del gobierno de los hombres al gobierno de las leyes, ¿no? La ley aparece ahí como un elemento central, ¿no? Y como un principio fundante de la organización del Estado, ¿no? Por encima de la autoridad del soberano, de Dios o de lo que fuera, ¿no?
La ley se piensa como, hemos dicho en alguna oportunidad acá, como una norma de carácter general, ¿no es cierto? Como una norma impersonal, como una norma objetiva, ¿sí? Y bueno, en definitiva, ¿la idea cuál es? Bueno, en definitiva, la norma está destinada a regular las relaciones formales entre los individuos, y se parte de una premisa que es la idea de la igualdad ante la ley. Más allá de que uno pueda decir, bueno, esto es una igualdad formal ante la ley, pero bueno, de lo que se trata es de un Estado que está fundado en una idea de justicia. La justicia aparece asociada a la importancia, a la centralidad de la ley, en la medida que la ley permite garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la misma, ¿sí? Y regular en definitiva las relaciones formales que se puedan dar entre los individuos, ¿no? Este es otro elemento importante. Otro elemento que también es importante para yo destacar acá es que, bueno, la norma, la ley y la norma general, como funciona la ley, está destinada a resguardar derechos fundamentales, ¿no? Algunos que habíamos visto acá y otros que podríamos decir que están ampliados ya en esta idea de la justicia, ¿sí? La idea de los derechos fundamentales a resguardar, ¿cuáles son? Fundamentalmente los derechos individuales, ¿no? Aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, la esfera íntima, ¿no? Esto es, por ejemplo, la libertad personal, ¿no? Por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, ¿no es cierto? Está también pensando en la posibilidad de resguardar aquellos derechos que tienen que ver con las funciones políticas de los ciudadanos, ¿no? Este es otro, yo le diría otro aspecto que también es importante, ¿no? ¿No? Y acá estamos hablando de la libertad de opinión, la libertad de palabra, la libertad de asociación, el derecho al voto, aun cuando todavía hasta la segunda mitad del siglo XIX esto es bastante limitado, ¿cierto? Y bueno, también hay una parte que tiene que ver con derechos fundamentales que involucran a las diferentes instituciones. Por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad para formar partidos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un elemento que me parece importante para entender un poco desde qué lugar se fundamenta la organización del Estado, ¿no? Bueno, desde lo político, la institución parlamentaria, ¿sí? Desde el punto de vista de la competencia al interior del Estado, en lo que son partidos de notables o partidos de élite, que alguna literatura lo llama partidos de origen interno, digamos, ¿no? Hay un autor muy clásico, Maurice Duverger, que habla de este tipo de partidos como partidos de origen interno. Y la idea de la justicia, en la medida que la justicia aparece como un principio central en la organización del Estado, partiendo de la supremacía de la ley destinada a garantizar la igualdad de los ciudadanos, aun cuando aquellos definidos como ciudadanos sean una porción todavía muy limitada, y donde, bueno, en definitiva, el papel del Estado se plantea para resguardar derechos que se entiende que son fundamentales, ¿no? Derechos fundamentales vinculados a la esfera íntima o a la esfera privada, derechos que tienen que ver con lo que sería el ejercicio de la actividad política por parte de ciudadanos, y aquellos que tienen que ver con las instituciones, en la medida que también la ley y su expresión a través de la norma general está destinada a resguardar la posibilidad de garantizar la libertad de asociación. De asociación, bueno, para formar partidos, de asociación que permita contar con una prensa que pueda exponer críticamente sus puntos de vista sobre el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un elemento que yo les diría que es central, digamos, ¿no? El otro tiene que ver un poco con una idea que aparece planteada ahí, que está relacionada con la cultura, ¿sí? Y lo que se plantea acá es esta idea de pensar a un Estado como un garante de lo que puede ser la libertad intelectual, ¿no? La libertad intelectual, que uno la puede entender en muchos y variados sentidos, ¿no? Libertad intelectual relacionada con la fe, ¿sí? Por ejemplo, la idea de la libertad de cultos, ¿sí? La libertad en cuanto a la idea de libertad de conciencia, de pensamiento, la libertad de enseñanza, la libertad de investigación, ¿sí? Entonces acá un elemento central que está planteado es esta idea de que, bueno, también el papel del Estado es garantizar las libertades individuales, y la libertad individual es central en sus diferentes manifestaciones, digamos, ¿sí? Bueno, esto también supone un elemento en el cual opere, de hecho, una situación en la que Estado e Iglesia funcionen de manera separada, cosa que en Argentina todavía no hemos logrado, ¿no? Iglesia no estoy escribiendo lenguaje inclusivo, sino que esto es
separación del Estado y la Iglesia. Es decir, la idea acá de, bueno, que el Estado de manera particular funcione liberado de cualquier tipo de tutela religiosa, digamos, en este sentido, ¿no? Y en ese sentido, un aspecto central tiene que ver con el papel de la ciencia, ¿no es cierto?, que está planteado acá, en la medida que, bueno, también la cultura depende de todo lo que es el desarrollo industrial, del desarrollo técnico, y es una función esencial en cuanto a lo que es el desarrollo del Estado, el asegurar y garantizar la libertad de investigación que permita ese desarrollo desde el punto de vista científico y técnico, digamos, ¿sí? Bueno, ese es un aspecto que yo diría que pasa a ser entonces importante, ¿no es cierto? Vamos a seguir un poquito más arriba. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Muy bien. Sí, profe, ¿podría repetir o explicar nuevamente lo de los partidos de élite? Sí, lo que decía es que en este momento de desarrollo del Estado, que es un momento en el cual además el Estado está asociado a un tipo de democracia que es una democracia limitada, la emergencia de los primeros partidos políticos da cuenta de justamente las condiciones de una democracia limitada. Y lo que aparece es un primer modelo de partidos que en la literatura los denomina partidos de notables, partido de élite, porque hace referencia a un tipo de organización política que permite el reclutamiento de ciertas élites económicas, políticas y sociales, ¿no? Y que son productos de las alianzas entre esos diferentes sectores, ¿no? Por eso yo decía que en general son partidos de una capacidad organizativa bastante débil, porque son organizaciones que operan en función de los acuerdos que establezcan los referentes de esa élite política, digamos, ¿no? Y es una etapa que en general suele ser caracterizada como una etapa de una política muy personalizada. La política se funda sobre la base de una política de personalidades y de competencia de personalidades que lo hacen al interior de la institución parlamentaria. En definitiva, la figura del partido de élite que describe es un momento de desarrollo de la organización partidaria que, digamos, coincide con el momento del Estado liberal de derecho y coincide con un momento en el cual todavía el ejercicio de sufragio es limitado y limitado al conjunto de las clases propietarias que son quienes compiten entre sí. Por eso hacíamos referencia a esta idea de un modelo de partido que en definitiva representa el desarrollo de la política centrada en ese conjunto de las clases propietarias. Bueno, no sé si con esto te aclaraba un poco más la idea del partido de notables, o llamado partido de élite. Si uno quiere pensar en algo un poco más cercano a nosotros en tiempo, dice, bueno, cuando ustedes ven, si habrán visto Sociedad, en el régimen conservador de la Argentina del final del siglo XIX y principio del siglo XX, la estructura del PAN, del Partido Autonomista Nacional, era una estructura de un partido notable, el cual, bueno, dentro del PAN emergía una competencia interna entre élites políticas, ¿no es cierto?, en un contexto en el cual en la política argentina el sufragio estaba limitado, ¿no es cierto? Y la posibilidad de la representación política estaba limitada por consideraciones de tipo censitaria y también por distorsiones institucionales que limitaban el ejercicio del sufragio, ¿no? Si la idea quizás del PAN, cuando ustedes piensen en la idea de la Argentina, sea un ejemplo que pueda servir un poco más mejor para graficar la idea de lo que es un partido de notable. No sé si con esto te contesto o te aclaro un poco más el tema, ¿no? Sí, sí, genial, muchísimas gracias. Y después respecto al tema de la regulación de la economía, ¿sí? Es que este es un aspecto central en cuanto a lo que es el papel del Estado, ¿no es cierto? A ver, hay una idea que hay como una especie de malentendido respecto al papel del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, y eso lo ve uno mucho en los exámenes, dicen, durante el periodo de Estado liberal el Estado no interviene, ¿no? No es que no interviene, en realidad lo que hace el Estado es, de alguna manera, y esa es su función primordial, es tratar de eliminar los obstáculos que se opongan al funcionamiento de lo que podríamos llamar un orden natural o un orden, como dice algún autor de Hayek, espontáneo, ¿no? Es decir, la idea es que el Estado tiene que garantizar que la sociedad pueda funcionar de la manera más, podríamos decir, libre y espontánea posible, ¿no? Y eso obviamente supone
un nivel o un rol del Estado distinto a aquel en el cual el Estado tiene una expectativa de control de más ámbitos de la vida social, ¿no? Pero no es que el Estado no interviene, ¿sí? Sino que el Estado tiene un tipo de intervención en la cual su función esencial es, por lo pronto, eliminar todas las barreras o la mayor cantidad de barreras posibles que impidan un funcionamiento más espontáneo de la vida social, ¿no? Y por eso aparece un papel estatal, sobre todo en el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, en el cual el Estado o el papel del Estado se limita al cumplimiento de algunas funciones esenciales que tienen que ver con la defensa sea interna o externa, y la administración de justicia, ¿sí? En definitiva, la idea que se plantea acá en relación a lo que es la esfera de la economía, o eso podríamos llamar la esfera mercantil, el papel del Estado es el de garantizar, digamos, las bases de una sociedad de propietarios, en esa etapa inicial de pequeños propietarios autónomos, ¿sí? Y las condiciones que permitan la libertad de contrato, de comercio, de propiedad y de herencia de esos sectores propietarios, ¿no? En esa primera etapa inicial, el liberalismo partía de una idea que era la de una sociedad formada por pequeños propietarios y en una sociedad que operara de manera lo más espontánea posible, ¿no? Basada en la libre competencia entre una gran cantidad de pequeños propietarios en competencia, ¿no? Y pensando más en la idea de una sociedad en la cual los intercambios se dieran en términos de alguna idea de oferta y demanda, ¿sí? Digo esto, y esto es importante, ¿por qué? Porque, en definitiva, acá lo que estamos planteando es esta idea de que, bueno, el papel del Estado entonces se limita de alguna manera a garantizar esa especie de libre competencia y las condiciones que permitan el mayor funcionamiento, o lo más espontáneo posible funcionamiento de la sociedad, digamos, para decirlo en estos términos, ¿no? Y la espontaneidad se garantiza en la medida en que la esfera de intercambio funcione sobre una especie de libre competencia con una idea de pequeños propietarios o de una multiplicidad de pequeños propietarios. Cosa que después el siglo XIX y comienzo del siglo XX desmiente mucho esta idea de una sociedad fundada en la competencia de pequeños propietarios, en la medida que emerge la figura de los cárteles, de los holdings y las grandes concentraciones empresariales, sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces acá lo que ustedes tienen en definitiva es la idea de un Estado que, gobierno de la ley mediante, garantice un orden que funcione de la manera más natural o espontánea posible, digamos, usando un término muy caro a cierta literatura más libertaria por ahí que liberal, ¿no? Y que esa orden social se funde en una libre competencia e intercambio de particulares, ¿no? Pensando la idea de que es una sociedad formada por particulares y por pequeños propietarios, ¿no es cierto? Esto es un poco como para marcar, digo, algunos elementos centrales que están planteados ahí en el texto. Y un último aspecto que es importante, bueno, tiene que ver con una cuestión no menor, que es cuál es la noción liberal o cuál es la noción de sociedad que está presente en la visión liberal. Bueno, el primer elemento que es importante marcar acá es que la premisa de la sociedad es que la sociedad se piensa desde el individuo como punto de partida, ¿sí? Nosotros veíamos, o si ustedes miran cualquier historia previa, bueno, va a aparecer otro tipo de sujetos que caracterizan que son el centro de la sociedad. A ver, en la etapa de la democracia ateniense no aparece la idea del individuo, aparece la idea del ciudadano, ¿no? Es la idea del son politicón, digamos, ¿no? Pero el son politicón es el ciudadano, ¿no? Pero es un ciudadano donde la participación política no es vista como un derecho, es vista como un deber, ¿sí? Bueno, acá estamos en presencia de un individuo que ejerce una cantidad de derechos, incluido el de participar políticamente, en la cual, bueno, la participación es un derecho que el individuo tiene la prerrogativa de ejercerlo o no como tal, ¿sí? En definitiva, la idea que se plantea sobre la base de ese Estado liberal de derecho es la idea de una sociedad que tiene centro en el individuo, no en el animal político aquel aristotélico o en el hombre creyente de la Edad Media, sino el individuo como tal, y que como tal es portador de derechos naturales, ¿no? Y que por lo tanto es igual
frente a otros hombres, porque hay una igualdad natural que aparece garantizada a través de la ley, ¿sí? Y una sociedad que es vista como agregado de individuos. Este es otro elemento importante para marcar acá. Es decir, la visión liberal de la sociedad presupone entonces la idea de que la sociedad es un agregado de individuos, y se funda la idea del individuo como el punto de partida para entender el orden social, ¿no? El individuo como algo diferenciado de lo que es, como veíamos acá, el homo credens, el hombre creciente que tan presente estaba en la Edad Media, o el son politicón, digamos, de la democracia ateniense, ¿sí? Es decir, el individuo es algo distinto que como tal es portador de derechos naturales. Es decir, desde el momento que el individuo nace, bueno, es portador de una serie de derechos de carácter natural. Donde lo que hace la ley, en definitiva, es decir, el derecho racionalmente construido es garantizar el ejercicio de esos derechos naturales, ¿no? Bueno, esto termina siendo en definitiva el papel de eso que él va a llamar ahí el Estado liberal de derecho, ¿no es cierto? El Estado de Derecho, o inclusive va a hablar del Estado burgués de derecho. De alguna manera está presente esta idea de, en definitiva, digamos que es un Estado, que en definitiva es el Estado que garantiza la representación de la burguesía y defiende los derechos de la burguesía, estableciendo una asociación directa entre derechos individuales y derechos burgueses. Digamos. Bueno, obviamente después, como vamos a ver, bueno, los derechos que se verán resguardados y tutelados por parte del Estado, o la gama de opciones de derechos que serán resguardados y tutelados por parte del Estado, serán debidamente, se ampliará en la medida que haya una demanda social mayor, y que dé lugar a una respuesta del Estado para garantizar el resguardo y la tutela de un número mayor de derechos, comprendiendo un número mayor de categorías, que ya no sea únicamente las clases propietarias, sino también un conjunto de actores que forman parte del mundo de los que podríamos llamar los no propietarios, ¿no? Pero eso ya es una etapa, viene en una etapa posterior, que tiene que ver con la expansión del papel del Estado, y con ese rol del Estado que se dará sobre todo en la etapa social que nosotros veremos acá en la clase próxima, ¿no? Bueno, esto era mi primera presentación, digamos, respecto al tema, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver el lunes es justamente el texto de Campbell sobre Estado social, que tiene que ver con la idea de Estado social de derecho, como después va a llamar Luis Aguilar Villanueva. Y bueno, esto lo hacemos con esta mecánica, vamos a poner un poco cómo funciona el lunes, ¿no? En el aula virtual van a encontrar una clase en la cual yo estoy explicando este tema, así que tienen dos elementos como para trabajar, ¿no? Está el aula, está los textos y está la clase también con algunos elementos adicionales. Con lo cual, bueno, sobre esa base vamos a trabajar el lunes próximo, digamos, ¿no? Ahí yo voy a trabajar un poco más de sus inquietudes por ahí para armar la clase, y en función de eso iremos viendo un poco lo que es el funcionamiento del Estado Social de Derecho, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna consulta? Se me desacomoda un poco. ¿Alguna consulta sobre este tema? Yo calculo para el lunes que voy a dejar ya, los exámenes los voy a dejar en el aula virtual con un pequeño archivito también. Lo voy a dejar con un cuadro ahí que, bueno, va a estar solamente, obviamente, las notas del primer examen, y después ya lo iremos rellenando, ¿no? Así que para el lunes eso va a estar. Profe, tengo una consulta. Eh, em, la democracia, la ampliación de la democracia se da durante el Estado social, entonces, Y digamos o se que da igual. hay una ampliación de la democracia que surge en el contexto, que viene de la mano de una ampliación del Estado, de las funciones del Estado, ¿no? De alguna manera la ampliación de la intervención estatal está asociada a una ampliación de las demandas en pos de una mayor democratización en lo político, en el acceso a bienes públicos, ¿sí? Uno puede establecer una asociación de ese tipo, ¿no? Y este modelo de Estado es un modelo de Estado el cual, bueno, de alguna manera es congruente con una etapa inicial de la democracia un poco más limitada, podríamos decir, ¿no?